la función primaria de cada músculo, ¿no? El oblicuo superior que está inervado por el cuarto nervio craneal, pues tiene la función de hacer intorsión, ¿no? Intorsión, el ojo, ¿no? El polo superior va hacia adentro, ¿no? Esto hace, ¿no? En este caso, un ejemplo acá de cómo se manifiesta clínicamente. Acá tenemos una afección del cuarto nervio del lado derecho, por tanto este ojo, el paciente, este ojo, pues se desvía de esta forma, está en extorsión, ¿no? Ya que la intorsión no puede hacerla, entonces el ojo se mantiene en extorsión, ¿no? Entonces el paciente ve doble, tiene una diplopía vertical. Recordar que con el sexto y con el tercero se tiene usualmente una diplopía horizontal, con el cuarto nervio se tiene una diplopía vertical. Entonces este paciente ¿qué hace para compensar esta diplopia o para mejorarla? Pues se inclina hacia el lado contralateral. Entonces, acá el paciente se está inclinando está inclinando la cabeza, está lateralizando y un poco hacia adelante, hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, de tal manera que este ojo, el ojo derecho que estaba así, ¿no? Con, con el eje horizontal inclinado, pues lo horizontaliza, ¿no? Obviamente el ojo izquierdo sano, pues se adecua a ello, ¿no? ¿Sí? Entonces el paciente, para mejorar la diplopia que hace, lateraliza la cabeza hacia el lado contrario de la lesión, ¿no? Esto se llama el signo de Vilkowski, ¿no? Signo de Vilkowski. Obviamente, si se inclina hacia el lado ipsilateral de la lesión, hacia el otro lado, en este caso hacia el lado derecho, empeora aún más la diplopia, ¿no? Sexto nervio. El sexto nervio sí es recontra sencillo de reconocer, ¿no? Acá a este paciente, ¿no? Le estamos pidiendo a este paciente, se ve mi puntero, ¿verdad? Estoy moviendo. Ah, Sí, sí. doctor, sí se puede ver. Ya, gracias. A este paciente le pedimos que mire a la izquierda y los dos ojos van a la izquierda. La levoversión está perfecta. Le pedimos aquí en la figura B, la de abajo, le decimos mire hacia la derecha y nos damos cuenta que el ojo derecho no hace ducción externa, ¿no? Sí, es una lesión del sexto nervio craneal derecho, ¿no? La diplopía es obviamente horizontal, o también se puede reconocer cuando el paciente dice, yo cuando miro lejos veo doble, cuando miro objetos más cercanos mejora mucho más, ¿no? Causas de lesión del sexto nervio, la más frecuente, el infarto del nervio, ¿no? La neuropatía microvascular, infarto del nervio. Estas causas también son igual, similar para el cuarto nervio, ¿no? Tumores que puedan comprimir el nervio, traumatismos del nervio, enfermedad desminimizante, ¿no? Y neuropatía microvascular, que es la causa más frecuente, infartos. Esto es muy típico en pacientes diabéticos y en pacientes hipertensos. No sorprende que vengan con una mononeuropatía de algún oculomotor, ya sea el sexto, el cuarto, el tercero, ¿no? Okay. Ya. Bueno, pero el sexto nervio, por ejemplo, digamos, cuando se afecta en su parte intraxial, ¿no? Dentro del tronco, puede manifestarse con afección de vías largas. En tal caso, puede dar lugar a síndromes alternos, ¿no? Los síndromes alternos son son aquellos cuadros clínicos que se da por afección del tronco cerebral, ¿no? Y que se manifiesta básicamente con afección de vías largas de un hemicuerpo y de nervio craneal del lado contralateral, cruzado, pues, ¿no? Síndromes alternos. Acá tenemos tres síndromes alternos en los cuales está
inmiscuido el sexto nervio craneal. De estos tres, el más famoso, el Miller-Gubler, ¿no? Pero bueno, saber también que así como hay trastornos oculomotores periféricos, o sea, del tercero, del cuarto, del sexto, como hemos visto, ¿no? También puede haber una afección no periférica, sino central, como estamos viendo acá. Cuando se afecta no el núcleo, no el nervio en la parte periférica, sino en la parte intraxial, ¿no? Se afectan, ¿no? Las vías internucleares. Así cuando se afecta el fascículo longitudinal medial, ¿no? Que vemos acá, el fascículo longitudinal medial, ¿no? Suele dar lugar a la oftalmoplejía internuclear. Nosotros recordaremos que el lóbulo frontal, el centro oculomotor que se encuentra en el lóbulo frontal, ¿no? Por delante de la corteza motora, ¿no? Lo que hace es dirigir la mirada de forma horizontal, así que el lóbulo frontal izquierdo pues hace que yo mire hacia la derecha y el derecho hace que mire hacia la izquierda. La orden llega de la siguiente forma, acá vemos el ejemplo, el lóbulo frontal izquierdo, ¿no? Hace llegar primero la orden al núcleo del sexto nervio contralateral, ¿no? Este lóbulo frontal izquierdo va a hacer que la persona mire a la derecha, como la orden le llega primero al sexto nervio del lado contralateral. Por tanto, este ojo va, ¿no? Se activa el recto externo, pues, ¿no? Mira derecha. Pero ¿qué hace? Tiene que seguirle, pues, el otro ojo, el izquierdo, ¿no? Entonces le pasa la orden cruza la línea media, ¿no? Y le pasa la orden al tercer nervio, ¿no es cierto? Al núcleo correspondiente del recto medial, ¿no? Le sigue eso. ¿Qué pasa cuando se afecta este fascículo, el fascículo longitudinal medial? Pues la orden sí le llega al recto externo, ¿no? Pero no le sigue este ojo, ¿no? De esta manera, señor, mira a la derecha, solamente este ojo va a la derecha, ¿no? Este no le sigue, no le sigue. Eso se llama oftalmoplejía internuclear. Y si es bilateral, se llama síndrome de Webino, ¿no? Otra oftalmoplejía central es el síndrome del 1,5, que se da por afección de esta parte celeste, ¿no? De la formación reticular paramediana pontina, ¿no? En la cual el paciente no puede mirar, ningún ojo va al lado derecho, en caso de que se afecte, ¿no? Del lado izquierdo, el ojo no puede ir al lado derecho, ¿no? Si no mira a la derecha, no va. Y cuando mira a la izquierda, solamente va al ojo izquierdo y no le sigue el otro, ¿no? Una especie de oftalmoplejía internuclear, pero más parálisis total de la mirada hacia el lado contrario. Por eso síndrome del 1,5, ¿no? Por afección de la formación reticular pontina paramediana, ¿sí? Justamente por esta formación reticular paramediana pontina y por el fascículo longitudinal medial es que se ubican en el puente, es que al puente, a la protuberancia, se le considera el centro de la mirada horizontal. En cambio del mesencéfalo, es el centro de la mirada vertical, ¿no? Cuando evaluamos a los óculos cefálicos en pacientes en coma, tener en cuenta eso, ¿no? Mirada horizontal, puente, mirada vertical, mesencéfalo, ¿no? Las pupilas también se pueden afectar, ¿no? En neuropatías craneales. Recordar que la normal es de 2 a 6 milímetros, ¿no? Se acepta una anisocoria hasta de medio milímetro, ¿no? A veces, esa es una anisocoria fisiológica muchas veces, ¿no? Otra cosa que es fisiológica también es que la pupila usualmente nunca está quieta, ¿no? Si ustedes se alumbra o alumbran a un paciente sano la pupila con la linterna, no es que la pupila con la linterna tiende a hacer miosis, ¿no? Y se queda quieto, no. Siempre la pupila tiende ¿no? Tiende a moverse, ¿no? O sea, no está fijo, pues, ¿no? Siempre tiende a fluctuar el diámetro, ¿no? Fluctuar el diámetro. Entonces se llama hiccups pupilar, ¿no? Tiende a moverse la pupila, ¿no? Ya.
Causas de miosis, cuando la pupila es menos de 2 milímetros, la diabetes, neurosífilis, la levodopa, el síndrome de Horner, ¿no? Miosis, tosis, anhidrosis, recuerden, lesión del puente, pupilas puntiformes, ¿no? Puntiformes, ¿no? Midriasis, más de 6 milímetros, ¿no? Cuando hay una, digamos, activación del sistema simpático, ¿no? Como por ejemplo en la ansiedad o ante el temor, suele haber una midriasis, ¿no? Pero también hay otras, ¿no? En las lesiones del mesencéfalo, en el coma, puede causar midriasis, ¿no? Una lesión compresiva del tercer nervio, la pupila de Hutchinson, ¿no? Cuando se comprime el tercer nervio, cuando se elimina o se afecta el parasimpático del tercer nervio, pues sucede una midriasis, ¿no? Pero usualmente es una midriasis bien llamativa, ¿no? Hay una anisocoria bien notoria, ¿no? ¿Sí? Esto pues se puede evaluar ante la luz intensa o en la oscuridad para valorar cuál es la pupila afectada, ¿no? Porque obviamente cuando uno ve a un paciente una anisocoria, uno dice cuál es el alterado, ¿no? ¿Cuál es el que está fallando? Entonces, para esto podemos hablar al paciente en un medio con luz intensa y un medio oscuro, ¿no? Un detalle importante, el defecto pupilar aferente relativo, ¿no? Valorar la pupila me ayuda cuando sospecho que la lesión puede estar en el nervio óptico, ¿sí? Cuando está en el nervio óptico, recordemos que en el reflejo fotomotor, la vía aferente es el nervio óptico, ¿no es cierto? Entonces, si se afecta la vía aferente, el nervio óptico, aparece pues esto, defecto pupilar aferente relativo o pupila de Marcos-Gam, en la cual, ¿no? Se cambia, no se alterna la iluminación, ¿no? Entre un ojo y el otro ojo, ¿no? Y en la linterna alumbro este ojo, luego alumbro el otro, luego vuelvo a luego de nuevo al otro, y así, ¿no? Voy alumbrando ojo por ojo. En cada uno me quedo unos 3 segundos, 2, 3 segundos más o menos, pero cuando cambio lo hago rápidamente, ¿no? Rápidamente. Entonces aquí, por ejemplo, fíjense que yo alumbro el ojo derecho, ¿no? Y la pupila se dilata. Cuando llevo al ojo izquierdo, la pupila se contrae, ¿no? Significa que la vía, y también el reflejo consensual se mantiene, ¿no? Si vuelvo al ojo derecho, la pupila se dilata, que significa que este ojo no está detectando la luz, la vía aferente está mal, entonces hay una afección del nervio óptico de este lado, ¿no? Del lado derecho. Seguramente una neuropatía óptica, una lesión del segundo nervio del lado derecho, ya que acá lo que vemos es un defecto pupilar aferente relativo del ojo derecho, ¿no? La pupila de Hutchinson ya les indiqué, cuando hay una compresión del tercer nervio, usualmente por un efecto de masa agudo, ¿no? Que usualmente es pues un hematoma, ¿no? Un hematoma que comienza a herniar, comprimir y hasta herniar, y con la hernia se comprime el tercer nervio. ¿Recuerdan cómo hablamos, ¿no? De la compresión del tercer nervio, ¿verdad? Esto es pues la pupila de Hutchinson, ¿no? El síndrome de Horner es un síndrome muy famoso, aunque no se ve tan frecuentemente, ¿no? Pero sí hay que saberlo. Eh, Muy famoso, miosis, tosis y anhidrosis. También a veces se habla de enoftalmos, pero es un pseudo-enoftalmos. Al haber una tosis, acá en el síndrome de Horner, como estamos viendo acá, no miren, hay una tosis, ¿no? Este párpado está caído, pues, ¿no? Pero no solamente la tosis es del párpado superior, sino también hay una tosis inversa del párpado inferior, de tal manera que la hendidura palpebral de este ojo derecho es más pequeña y da una falsa apariencia de enoftalmos, de que el ojo está hundido, ¿sí? Entonces, en el síndrome de Horner, en sí hay una miosis, hay una tosis, hay anhidrosis, pero hay un pseudoenoftalmos, ¿no?
Otra pupila bastante conocida, la pupila de Addy, o pupila de Holmes-Addy, ¿no? Su nombre completo. Es una afección, digamos, en la cual se afecta el ganglio ciliar, ¿no? La causa es desconocida, a veces se sospecha que es de origen viral, ¿no? De origen viral y que justo al ganglio ciliar se inflama, pues se infecta, ¿no? Por unos días, pero deja esa secuela, ¿no? La pupila de pronto se dilata, ¿no? Y esto se suele acompañar mucho, esta pupila de Holmes-Addy se acompaña también este, con arreflexia, ¿sí? Con arreflexia. Ojo, cuando tenemos una mujer joven que de pronto tiene una visión borrosa por la midriasis, pues, ¿no? Por la midriasis, visión borrosa de un ojo y descubrimos que tiene la pupila dilatada, hay que hacerle, este, tomarle los reflejos. Usualmente va acompañado con arreflexia aquilia, ¿no? Bueno, defectos pupilares en el coma, esto ya hablamos en su momento, cuando hablamos de coma, hay que repasarlo, ¿no? La pupila de Robertson, muy famosa en lo que es la sífilis, ¿no? Actualmente ya no se ve. Quinto nervio, el trigémino, ¿no? El trigémino. Cuando hablamos del trigémino se valora la parte sensitiva, pero también la parte motora. En lo que se refiere a la parte motora, si bien es cierto el trigémino inerva varios músculos masticatorios, pero el que nos interesa para la evaluación es la función del pterigoideo lateral, ¿no? Del pterigoideo lateral, que tiene como función esto, pues el pterigoideo lateral derecho lleva la mandíbula hacia el lado izquierdo y viceversa, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, cuando hay lesión del trigémino en la rama motora, hay una desviación mandibular, pues una desviación mandibular hacia el lado ipsilateral, ¿no? Hacia el lado ipsilateral. Y esto se nota cuando el paciente abre la boca, cuando el paciente abre la boca, ¿no? Cuando está con la boca cerrada, usualmente no se nota, pues hay que invitar al paciente que abra la boca, que deprima la mandíbula y ahí recién se nota la desviación, ¿no? Cuando el problema motor es bastante severo o crónico, puede haber una atrofia de los músculos masticatorios, como estamos viendo acá, ¿no es cierto? Miren acá, ¿no? El macetero acá está al lado, al lado derecho, está atrófico, ¿no? Se nota claramente, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá también vemos un paciente que tiene una desviación mandibular izquierda, por lesión izquierda, ¿no? Si vemos acá bien, acá tiene lesiones ampollosas y costrosas. Es un herpes zóster, pero que también afectó al quinto, al trigémino, pues, ¿no? A la rama inferior, ¿no? ¿Ya? La forma de valorar la sensibilidad, ¿no? En dermatoma, ¿no? De las tres ramas. Recordar el límite, ¿no? Recordar el límite. Entre la primera y segunda rama, la comisura ocular, ¿no? Es el límite, ¿no? Acá. Y entre la segunda y la tercera rama, la comisura labial, ¿no? Muy importante esto, el ángulo de la mandíbula no está inervado, ¿no? Por el trigémino, ¿no? Usualmente este es el C2, ya, ¿no es cierto? El C2. Ojo con eso porque cuando un paciente es una forma de, digamos, de valorar si es que un paciente tiene una sintomatología funcional, conversiva, pues, ¿no? Entonces el paciente a veces viene mintiendo, ¿no? Doctor, no siento mi rostro, ¿no? Y uno sospecha, no tendrá afección del trigémino. Y al paciente le va tocando en varias partes y dice, no siento, no siento. Y cuando le tocamos el ángulo de mandíbula, el paciente también dice, no siento, ¿no? Entonces eso ya pues en contra, ¿no? De una lesión del trigémino, ¿no? Puesto que no es inervada por este nervio, sino ya por raíz cervical. Una afección del trigémino, ¿no? Un herpes zóster de la primera rama, acá de la segunda rama del trigémino. Es muy frecuente esto, ¿no? Cuando se afecta la primera rama, usualmente hay una blefaritis, hay una quemosis, ¿no? Un edema del párpado, una queratitis también de la córnea se puede afectar severamente acá, mucho cuidado con eso en el herpes zóster, ¿no? Recordar el reflejo maceterino, ¿no? El reflejo maceterino, rama aferente y diferente, el quinto nervio, pues, ¿no?
Otra forma de valorar el nervio trigémino es su participación en el reflejo corneal. Recordar que el reflejo corneal en una persona despierta, porque también el reflejo corneal se evalúa en el coma, ¿no? En una persona despierta se le invita a la persona que mire hacia el lado contralateral, ¿no? Contralateral. Porque si el paciente mira cuando yo aproximo el algodón, pues el paciente cierra los ojos por el reflejo de amenaza, no por el reflejo corneal. Entonces, para eliminar ese reflejo de amenaza es que al paciente se le invita a que mire hacia el otro lado, ¿no? Y tengo que tocar la misma córnea sin llegar a la pupila y no tocar la esclera, pues, ¿no? Sí, solo en la córnea, es la forma correcta de valorar el reflejo corneal. Doctor, se está entrecortando la clase. Doctor, se ha entrecortado. La neuralgia del trigémino es una patología relativamente frecuente. Doctor, disculpe la molestia, se cortó unos minutos la llamada. Uy, Me reflejo corneal, por favor. acá. Sí, Sí, doctor. Ahí sí. A ver, voy a revisar mi internet. Bueno, me avisan si es que si vuelve a entrecortarse. Ya, doctor. Ujú. Bueno, repito esta parte, el reflejo corneal es una otra forma de valorar ¿no? al nervio trigémino, puesto que participa como rama aferente, ¿no? Hay un reflejo corneal directo y hay uno consensual. Cuando una persona cierra este ojo, ¿no? El que estimulo, también se cierra pues el otro, ¿no? Es obvio, ¿ya? Por eso hay directo y consensual, ¿no? Eh, el reflejo corneal se valoraba en pacientes en coma, ¿no? Pero también se evalúa en pacientes despiertos. Cuando sucede tal caso, hay que invitar al paciente que mire hacia el lado contralateral. ¿Esto para qué? Para evitar pues que que en el paciente participe el reflejo de amenaza. Si el paciente va a estar al tanto del estímulo, pues va a cerrar el ojo cuando esté acercándome con el algodón, ¿no? Ya, entonces se le invita a que mire al otro lado. Ojo que hay que hacer el reflejo corneal sin tocar las pestañas, no tocar la esclera, no tocar la pupila, sino la córnea, ¿no? Reflejo corneal. ¿Ya? La neuralgia del trigémino es otra patología que afecta el territorio del trigémino. Es un dolor intensísimo, fugaz, dura segundos o escasos minutos y bueno, usualmente es gatillado, ¿no? Gatillado. Hay un gatillo bien claro. En algunos pacientes es cuando se están cepillando, aparece el dolor, ¿no? Cuando se están cepillando los dientes. En otros cuando levantan la voz, ¿no? Levantan la voz, elevan la voz y ahí le viene el dolor, ¿no? La crisis neurálgica. En otros cuando se tocan alguna parte del rostro, ¿no? Ahí se activa la neuralgia del trigémino, ¿no? Otros cuando están masticando, ¿no? Están masticando los alimentos, ahí le viene el dolor, ¿no? Entonces, es así. Es más frecuente en la primera, segunda rama, más o menos, ¿no? Ya. El nervio, el nervio facial, ¿no? El nervio facial, eh, bueno, pues se evalúa la parte motora
Valorar la parte sensorial del gusto es usualmente no es tan frecuente, más nos sale a cuenta valorar las funciones motoras, que no es difícil. Cualquier gesticulación del rostro está evaluando al nervio facial, ¿no? Hay un patrón central y hay un patrón periférico, ¿no? La inervación de la parte superior del rostro es bilateral, ¿no? Es por eso que la afección, cuando hay una afección, una enfermedad central, ¿no? De corteza, subcorteza, ¿no es cierto? La afección se da solamente en la parte inferior, ¿no? Que tiene inervación unilateral, como están viendo acá, de un solo lado. En cambio, la parte superior tiene inervación bilateral, en la parte roja, ¿no? Recibe inervación de ambos lados, de ambas cortezas, ¿no? Entonces, en el patrón central, la mitad inferior se afecta y en el patrón periférico, cuando se afecta acá, nos da esta parte, la letra B, hay una afección acá, periférica, se afecta pues toda la hemicara, ¿no? Toda la hemicara. Acá vemos un patrón central, ¿no? El A, y en la figura B, un patrón periférico. Es decir, básicamente, ¿cuál sería la diferencia de forma semiológicamente, clarísimamente? Pues la presencia de lagoftalmos, el ojo. Si puede cerrar el ojo, normalmente estamos ante un patrón central, pues, ¿no? Si no puede cerrar el ojo completamente, ¿no? O sea, un lagoftalmos, entonces sería un patrón periférico. Entonces sale muy a cuenta pedir al paciente que cierre los ojos, pero que lo haga de forma fuerte, pues, ¿no? Que lo haga fuerte. Y el truco que es fijarse acá cuando se le invita al paciente que cierre los ojos fuerte, ¿no? Lo más fuerte que pueda. ¿Cuál es el tip? Fijarse en las pestañas. Lo normal usualmente es que se entierren las pestañas, que desaparezcan las pestañas. Es lo normal cuando una persona cierra fuerte el ojo, ¿no? A no ser pues que tenga pestañas grandes, ¿no? Que no es tan usual, pues, ¿no? ¿Sí? Pero hay otras funciones también, ¿no? Fíjense, por la inervación, por las ramas tan múltiples que hay en el nervio facial, muchas veces las afecciones del nervio facial se da con disgeusia y se da con, por ejemplo, tinnitus, ¿no? Tinnitus, ¿no? Cualquier gesticulación, ¿no? Ya. Estoy retrocediendo. Usualmente cuando la patología más frecuente que afecta al nervio facial es la parálisis facial de Bell, así se llama, ¿no? Parálisis de Bell, ¿no? Así la han bautizado, ¿no? Es un epónimo, ¿no? Entonces, usualmente es unilateral, bueno, siempre es unilateral, ¿no? La etiología es desconocida, se sospecha o algunas veces se ha asociado a infección viral por herpes 1, herpes 2, ¿no? ¿Ya? Y usualmente como es una inflamación del nervio, ¿no? El nervio comienza a edematizarse, ¿no? Y en los conductos por los cuales pasa el nervio, pues al hincharse duele. Y usualmente el paciente se queja de un dolor, ¿no? De un dolor periauricular, retroauricular, ¿no? Como primer síntoma, y en las horas posteriores o días subsecuentes suele aparecer o suele ser evidente la debilidad hemifacial, ¿no? Pero hay patologías que se manifiestan con parálisis facial bilateral. Hay varias enfermedades que se pueden manifestar así, ¿ya? La más frecuente, la enfermedad que más frecuentemente se manifiesta con parálisis facial bilateral es el síndrome de Guillain-Barré. Recuerden que el Guillain-Barré es una polineuropatía que afecta, como su nombre lo indica, varios nervios. Y entre ellos también, pues, los nervios faciales, ¿no? Entonces acá vemos una paciente, ¿no? Con un rostro inexpresivo, ¿no? Todo el rostro está liso, ¿no? Perdió las arrugas, rejuveneció, ¿no?
está inexpresiva, ¿no? Y cuando le pedimos que cierre los ojos, hay debilidad. Miren, hay lagoftalmos bilateral. Esta paciente también tiene lagoftalmos bilateral. Vemos acá el fenómeno de Bell, ¿no? A la persona le decimos, cierra los ojos fuerte. Y vemos que los ojos hacen supraversión ocular, que es un movimiento sinérgico normal cuando uno trata de ocluir el ojo, ¿no? Y no hay gesticulación, ¿no? Entre una parálisis facial bilateral por síndrome de Guillain-Barré, como parte, como manifestación de Guillain-Barré, ¿no? Otra patología periférica de parálisis facial de un solo lado es el síndrome de Ramsay-Hunt, que afecta el séptimo nervio, pero también el octavo, ¿no? También el octavo. Entonces es muy típico que pacientes con Ramsay-Hunt tengan, aparte de la parálisis facial unilateral, que suele ser bastante severa, se acompaña con clínica del octavo nervio, vértigo, y a veces tinnitus, hipoacusia, pero básicamente vértigo más debilidad unilateral facial, Ramsay-Hunt, séptimo y octavo, ¿no? Parálisis faciales centrales, como estamos viendo acá, solamente la mitad inferior, ¿no? Del lado derecho, perdón, del lado derecho acá, ¿no? De la hemicara derecha, parte inferior. Cualquier afección de la corteza, subcorteza del lado contralateral, pues. Un ACV se manifiesta, eso vemos en la rotación a cada rato, parálisis faciales centrales, un ACV, un tumor, una infección del sistema nervioso, cualquier enfermedad del sistema nervioso central, de la corteza motora, ¿no? Puede dar una parálisis facial central, patrón central. Pero como justamente la lesión es acá en la corteza, subcorteza, ¿no? Usualmente la parálisis facial, patrón central, va pues con su hemiparesia. Bien difícil encontrar una parálisis facial central purita, purísima, sin afección de otros niveles, ¿no? La parálisis facial central usualmente va con su hemiparesia más, ¿no? Con su hemiparesia, ¿no? El octavo nervio, el coclear, ¿no? El cócleo vestibular, ¿no? El cócleo vestibular. Coclear cuando evaluamos la audición, ¿no? La audición con el test de Riney y test de Weber. Ojo, antes, para valorar la audición, es una prueba bastante sensible y bastante fácil de hacerla, la prueba del cuchicheo, ¿no? En la cual a la persona pues tenemos que anular si quiero evaluar el oído izquierdo, tengo que anular pues el oído derecho, se evalúa oído por oído, ¿no? Entonces tapo el oído derecho y comienzo a susurrarle, ¿no? A cuchicharle, ¿no? En el oído derecho. Primero se le menciona pues ciertas palabras y el paciente tiene que repetir, ¿no? Primero empezamos en voz alta, ¿no? Y luego vamos bajando, ¿no? Vamos bajando, ¿no? Y esta prueba es bastante sensible, la verdad nos da mucha idea de si el paciente tiene o no hipoacusia, ¿no? Luego tenemos el test de Riney, que es monoaural. El test de Riney evalúa un oído a la vez, ¿no? Tanto la conducción aérea, como estamos viendo acá, ¿no? La paciente tiene que detectar el sonido de la vibración por vía aérea, como está acá, o por vía ósea, como está aquí. Usualmente, normalmente la vía aérea es más rápida, es mayor que la vía ósea, ¿no? ¿Ya? Y comparo pues eso, ¿no? Luego repito y le hago en el otro oído. El test de Weber es un test de la audición biaural, es decir, en la cual se evalúa ambos oídos a la vez. Así, coloco el diapasón vibrando, ¿no? Sonando aquí en la línea media, en alguna parte de la línea media. Usualmente dos son los lugares que se aplican, ¿no? La zona frontal, ¿no? Media superior, como están viendo acá, o también el mentón. Acá también se puede colocar el diapasón, ¿no? Y comparo, al paciente le pregunto, ¿usted escucha la vibración? ¿No? El paciente va a decir seguramente, sí escucho, ¿no? Y uno le tiene que preguntar,
¿Escucha igual con ambos oídos o es que lo hace con uno más que con el otro? ¿No? En las, cuando la hipoacusia es conductiva, el sonido se lateraliza hacia el lado ipsilateral de la hipoacusia. Y pues, sucede lo contrario cuando es de transmisión, ¿no? Cuando es neurosensorial, ¿no? Neurosensorial. Lo mismo lo que les acabo de decir, prueba de Riné, prueba de Weber, ¿no? Hay varias causas de problema coclear, ¿no? De problema coclear, ¿no? Ya sea de conducción o neurosensorial, ¿no? Las hipoacusias de conducción, miren los problemas del oído medio, por ejemplo, de la membrana timpánica, traumatismo, por ejemplo, y las hipoacusias neurosensoriales, ¿no? Las neurosensoriales, acá tenemos la enfermedad de Menier, ¿no? La enfermedad de Menier, y por supuesto también la laberintitis, la neuritis vestibular podrían ocasionar alterar la parte coclear también, ¿no? Pero la enfermedad de Menier es muy famosa, ¿no? Bueno, cuando se afecta la zona vestibular, cuando se afecta la zona, la rama vestibular del octavo nervio, ¿cómo se manifiesta? Pues con vértigo, ¿no? Usualmente da vértigo, ¿no? Vértigo, ¿no? Tenemos acá causas comunes de vértigo, ¿no? Y las tres causas más frecuentes de vértigo, ¿no? En el día a día son pues estas, ¿no? De vértigo periférico. Obviamente estamos hablando de vértigo periférico, pues no estamos hablando de nervio vestibular, no estamos hablando de cerebelo, ¿no es cierto? Entonces acá son el vértigo, el BPPB, ¿no? Vértigo posicional paroxístico benigno, la enfermedad de Menier y la neuronitis vestibular o la laberintitis, ¿no? ¿Ya? El vértigo asociado a la migraña pocas veces se ve. La mayor parte de las migrañas no tienen vértigo, pero podría ser, ¿no? Incluso como ahora podría estar. Isquemia vertebrovascular es bien raro. La isquemia vertebrovascular suele darnos pues un vértigo de tipo central, que no viene al caso, ¿no? La marcha en tándem, ¿no? Puede ayudar a los pacientes con problema vestibular, suele estar alterada, pero también los pacientes con problema cerebeloso. La prueba de Romberg es más para, ya les había dicho alguna vez, es más una prueba para problemas de la propiocepción, ¿no? Propiocepción. En problema vestibular no se considera el Romberg, ¿no? Uno puede hacerlo para tener una idea, ¿no? Pero usualmente no es tan recomendable, ¿no? Tenemos la marcha de Unterberger, en la cual el paciente marcha sobre su mismo punto de apoyo, y la marcha en estrella de Babinski, en la cual el paciente se le invita a que dé 3 a 5 pasos hacia adelante, 3 a 5 pasos hacia atrás, y así. Y usualmente la persona no mantiene la línea recta, sino va variando, ¿no? Va rotando el paciente hacia el lado usualmente lesionado, ¿no? Otra es el impulso cefálico, ¿no? La prueba de impulso cefálico, ¿no? Que es positiva cuando el problema es vestibular. Es una muy buena prueba para diferenciar el vértigo central del periférico. Si el vértigo es periférico, esta prueba va a salir positiva, ¿no? ¿Cómo se hace? Miren, al paciente se le sostiene de esta forma y se le rota bruscamente a uno y a otro lado, ¿no? Al paciente se le toma, ¿no? Se le toma del rostro fuerte, muy seguro, ¿no? Y 20 grados se rota al lado izquierdo, luego al lado derecho, al lado izquierdo, invitándole e indicándole al paciente que mire un punto, usualmente la nariz del examinador, ¿no? Lo normal es pues que el paciente, pese a las rotaciones bruscas y rápidas, el ojo del paciente se fije y no se mueva de la nariz del médico. Pero, ¿qué pasa cuando hay un problema vestibular? Pues el paciente no puede mantener con la velocidad, el ojo también se va con la cabeza y luego tiene que hacer un sacádico de corrección, ¿no? El paciente, uno le rota a este lado y el ojo sí está mirando a la nariz, uno le rota al otro lado y el ojo se va con la cabeza y luego tiene que corregir, ¿no? Para mirar la nariz, ¿no?
Es una prueba de impulso cefálico positivo, ¿no? Positivo. La prueba calórica también se puede valorar, ya habíamos comentado esto en pacientes en coma, incluso fue motivo de pregunta, creo que ya de esto hablamos, ¿no? Usualmente se usa agua helada a 0 grados o agua tibia, ¿no? Agua tibia, ¿ya? También habíamos hablado de esto, las diferencias entre el nistagmo periférico y el central, ¿no? Bueno, nos faltaría el 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Chicos, lo dejaremos acá. Proseguimos la próxima clase, ¿ya? Listo, doctor, muchas gracias. Ya, doctor, Bien, chicos. gracias. Chao, chao, chicos, nos vemos. Gracias, gracias. Listo, Tito, buenas noches.